Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de la colección de ganadores del Premio Nobel de Literatura. En esta oportunidad, un escritor del cual ya había comentado otro video, El empleado confidencial. Y esta obra en particular me gustó mucho porque se nos presenta al autor como un Schiller moderno, pues a través del teatro expone la historia. Así como hay novela histórica, esta podría determinarse como teatro histórico. Y asimismo, me parece que las obras poéticas que nos expone también tienen mucha teatralidad, sin dejar de lado toda la profundidad simbólica y reflexiones filosóficas profundas que nos presenta. Se trata de Thomas Sterne Eliot, conocido como T.S. Eliot, con tres obras aquí reunidas que son El asesinato en la catedral, Cuatro cuartetos y Tierra baldía. Acompáñenme a conocerlo. En la obra de teatro nos va a presentar la historia de los últimos días del arzobispo Thomas Becket. Y me gustó mucho la forma como nos lo presenta porque evoca el teatro griego con el coro y la participación de los sacerdotes y los tentadores, mostrando los diversos puntos de vista frente al poder terrenal y el poder espiritual. Y asimismo la dialéctica de la vida. Que ni el agente sufre, ni el paciente obra, pero fijos están ambos en una eterna acción, en una eterna paciencia, a la que han de consentir todos para que sea deseada y que todos deben sufrir para desearla, a fin de que subsista la trama, porque la trama es acción y también sufrimiento, de modo que la rueda gire siempre y siempre esté inmóvil, sin embargo. Me gusta esa dialéctica porque es la historia humana, donde la rueda gira, pero todo parece estar igual. Y nos muestra esa dialéctica de la acción y el sujeto o el agente que recibe esa acción. Y luego destaca la importancia de las personas como protagonistas de la historia. No sabemos demasiado del futuro, salvo que de generación en generación las mismas cosas llegan siempre y siempre. El hombre poco aprovecha la experiencia ajena, pero en la vida de un hombre nunca al mismo tiempo vuelve. Corta la cuerda, arroja la escalera, únicamente el loco, fijo en su locura, imagina que hace girar la rueda en la cual gira. Es profundo porque nos muestra esa dualidad de la historia, donde está la corriente donde nos dice que todo está predestinado o somos resultado de las corrientes de la historia, pero también nuestra participación como agentes únicos e irrepetibles, como caudillos que podemos desviar el curso de la historia. Luego está esa dicotomía en si el individuo guía a la corriente o si el individuo es llevado por ella, en ese girar y en ese creer que se gira. Y por eso nos llevan luego a la reflexión sobre nuestras acciones, nuestras decisiones. ¿Qué día es el día que conocemos ya, cuya llegada se teme o acaso se desea? Cada día es el día que hubiéramos de temer o desear acaso. Un momento, ¿pesa igual que otro? Solo por retrospección, por selección, podemos decir que aquel día fue el día, el crítico instante que es siempre ahora y aquí, incluso ahora en sórdidos pormenores. Podría parecer el eterno designio. Me gusta porque está en consonancia con lo que se muestra de la reflexión histórica, en donde las personas que participan no saben que están haciendo historia, sino todo se ve siempre en retrospectiva. Como nos decía Steve Jobs en una conferencia, los puntos se unen hacia atrás, pero hacia adelante es todo incierto, es exploración. Y el autor todavía lo resalta más acá. Me creéis temerario, desesperado y loco. Razonáis según los resultados, como hace el mundo, para afirmar si tal acción es buena o mala. Pero diferís el hecho. Para cada vida y cada acto se puede mostrar la consecuencia de lo bueno y lo malo, y con el tiempo se mezclan los efectos de distintas acciones. También de igual forma se confunden al fin lo bueno y lo malo. Y esta profunda reflexión filosófica
está permeada por lo que nos mostraba Friedrich Nietzsche, en donde las decisiones no son ni buenas ni malas. O asimismo, lo que nos presentaba Martin Heidegger en El ser siendo, donde las decisiones son eso, decisiones, y solamente las consecuencias se ven, pero con posteridad, nunca mientras se está actuando. En esta obra donde nos presenta a un religioso que abraza el poder divino por ser mucho más profundo y trascendental que el poder terrenal, me gusta cómo intercala las figuras de los tentadores que nos evocan a Nikos Kazantzakis en la última tentación de Cristo, y también importantes cuestiones sobre los mártires, sobre los religiosos. Un martirio depende siempre de la voluntad de Dios, de su amor a los hombres para aconsejarlos y guiarlos, para volver a llevarlos a su camino. No es nunca designio del hombre, porque el verdadero mártir es aquel que ha llegado a ser instrumento de Dios y nada desea ya para sí mismo, ni siquiera la gloria del martirio. Y esto me lleva a la profunda reflexión que mencionábamos, en donde Dios se presentaría aquí como una mayúscula injusticia, una injusticia divina, pues porque a pesar de nuestros actos que nos hicieran acreedores al reconocimiento como mártires, pues no está en nuestras manos sino en la gracia de Dios. Luego no importa si hacemos o no las cosas, porque en último término estaría en decisión y en las manos de Dios. Luego me parece esto descorazonador para aquellos quienes buscamos la justicia incluso en las acciones. Pues no tiene presentación que alguien bueno, a pesar de su bondad, no sea reconocido, porque Dios no quiere reconocerlo como un instrumento suyo. Todo eso nos presenta grandes elementos para la reflexión. Pero esta traducción también tiene algo que me gustó mucho, y es la musicalidad que el traductor trató de imprimir, que seguramente en el idioma original se tenían, pero que obviamente al traspasarlo de idioma puede perderse, pero me gustó encontrarlo aquí. El coro y los sacerdotes están argumentando y nos dice así: la muerte tiene 100 manos y pasa por 1000 caminos. Puede venir a la vista de todos o avanzar invisible. Puede venir susurrando al oído o por un repentino golpe en el cráneo. Un hombre puede alumbrar su camino con una linterna y no obstante caer en un foso. Se puede subir por la escalera en pleno día y no obstante resbalar sobre un escalón roto. Y aquí la reflexión sobre la muerte está armoniosamente expresado con esa musicalidad. O este otro pasaje, donde sencillamente quiero destacar la musicalidad que encontré. Flautas en los prados, violas en los salones, risas y flores de manzano flotando en el agua, canciones en la anochecida, susurros en las alcobas, fuegos devoradores en la estación del invierno, consumiendo las tinieblas con vino, ingenio y sabiduría. Me gusta cómo esas palabras van dando esa cadencia en la anochecida y sabiduría. Lo que nos lleva en los cuartetos a las reflexiones que realiza sobre las palabras. A pesar de que no es solo sobre las palabras, me gustó especialmente donde las destaca. Y todo es siempre ahora. Las palabras se esfuerzan, se agrietan y a veces se rompen bajo la carga. Bajo la tensión resbalan, se deslizan, perecen. Se deterioran de imprecisión, no se quedan en su sitio, no se quedan quietas. Me gusta cómo expresa esa movilidad de las palabras, también en su impotencia para mostrar la realidad. Y de alguna manera hay una dialéctica entre las palabras y el conocimiento, porque el conocimiento llega con las palabras, y las palabras, siendo móviles, se concretan o se fijan en el conocimiento. El conocimiento impone una estructura y falsifica, pues la estructura es nueva en cada momento. Y cada momento es una nueva y chocante valoración de todo lo que hemos sido. Solo nos desengañamos de lo que engañando ya no podría hacer daño. Y con esta profundidad nos muestra la gran potencia de las palabras y del conocimiento, que en la interacción con la realidad podría decirse que son solo engaño, lo que alcanzamos a conocer de la realidad, lo que alcanzamos a fijar en la estructura de nuestro conocimiento.
tratando de aprender a usar palabras, y cada intento es un arranque completamente nuevo y un diferente tipo de fracaso, porque uno ha aprendido solo a prevalecer sobre las palabras, para aquello que uno ya no tiene que decir, o el modo como uno ya no está dispuesto a decirlo. Y así cada intento es un nuevo comienzo, una incursión en lo inarticulado, con un desastrado equipo siempre deteriorándose, en la confusión general de la imprecisión del sentimiento, indisciplinadas escuadras de emoción. Y así llega a la exploración de esa contemplación o conciencia de la naturaleza a través de la contemplación, pues nos dice: la curiosidad de los hombres explora pasado y futuro y se aferra a esa dimensión. Pero aprender el punto de intersección de lo intemporal con el tiempo es una ocupación para el santo, no una ocupación tampoco, sino algo dado y tomado en una muerte de toda una vida en amor, ardor y olvido de sí y entrega de sí mismo. Para los más de nosotros hay solo el momento descuidado, el momento dentro y fuera del tiempo, el acceso de distracción, perdido en un dardo de luz del sol, el tomillo silvestre no visto, o el relámpago de invierno, o la cascada, o música oída tan profundamente que no se oye en absoluto. Pero vosotros sois la música mientras dura la música. Nos da esa visión de nosotros como conciencia del universo, del cosmos. Lo que también nos lleva a la reflexión del significado de la vida, tal como lo presentaba Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida, en esa ansia por trascender. Aquí también se ve expresada de una manera un poco pesimista, porque no se logra concretar. Él nos deja abierto el camino del abismo, de lo incierto. Y aquello por lo que creías que viniste es solo una concha, una cáscara de significado, cuyo propósito rompe y sale solo cuando está cumplido, si es que rompe. O no teníais propósito, o el propósito está más allá del fin que calculabais, y se altera en el cumplimiento. Y el camino que nos presenta pudiera fácilmente adoptarse como estos caminos de autoayuda que se nos ofrecen, pues nos da recomendaciones espirituales para seguir el camino. Dices que repito, algo que he dicho antes, lo volveré a decir. Lo volveré a decir para llegar allí, para llegar donde estás, para llegar desde donde no estás. Tienes que ir por un camino donde no hay éxtasis. Para llegar a lo que no sabes, tienes que ir por un camino que es el camino de la ignorancia. Para poseer lo que no posees, tienes que ir por el camino del desposeimiento. Para llegar a lo que no eres, tienes que ir por el camino en que no eres. Y en esta gran mística que nos presenta, luego nos va a evocar al alquimista de Paulo Coelho, porque nuestra búsqueda se va a ver realizada desde nuestra partida, desde el lugar de donde salimos. No cesaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar a donde arrancamos y conocer el lugar por primera vez. Todo eso está ampliamente prefigurado dentro de la filosofía del cambio que nos presentaba Heráclito. Pues tal como nos dice acá, a pesar de que lleguemos a nuestro origen o al lugar de nuestra partida, ya no somos los mismos. Y lo vamos a ver de una forma diferente, casi que explorar ese lugar como si fuera por primera vez. Finalmente, los invito para que reflexionen con las palabras que nos presenta, para que recorramos este camino espiritual que nos propone, para que logremos nuestra realización en la vida. Y es muy curioso que él nos presenta en varias de las obras unas cábalas con los números. Siempre nos presenta 3 o 4 posturas. Nos dice: hay 3 situaciones que a menudo parecen semejantes, pero difieren completamente, florecen en el mismo seto vivo. Apego a uno mismo y a cosas y a personas. Desapego de uno mismo y de cosas y de personas. Y creciendo entre ambos, indiferencia, que se parece a los otros como la muerte se parece a la vida, estando entre 2 vidas, sin florecer entre la ortiga viva y la muerta. Esta es la utilidad de la memoria, para la liberación no menos del amor, pero expandiéndose de amor más allá del deseo, y así liberación respecto al futuro igual que al pasado. Me gusta porque nos abre ese camino para que
ni nos apeguemos a la vida, ni nos desprendamos de ella, sino que en ese intermedio logremos disfrutarla. Lo que está en consonancia con lo que analizábamos anteriormente, en esa postura kantiana, en nosotros como conciencia del universo, pero que no nos dejemos constreñir por esas maravillas, sino que las disfrutemos, las vivamos con libertad y nos desapeguemos del futuro y del pasado. Algo muy espiritual, pues nos lleva nuevamente al aquí y a la ahora. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean estas obras, que las descubramos, porque normalmente no son lecturas que se ofrezcan de forma tan común como las novelas, pero sí tienen una gran profundidad con la cual reverbera nuestro espíritu al escucharlas. Espero que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y me acompañen en una próxima oportunidad. Gracias.